los profesores y alumnado de esta prestigiosa institución. Mi nombre es Ari Yair, de Tehuacán, Puebla, México, y el subtema que me tocó exponer es sobre el bautismo de Juan el Bautista. Bueno, para empezar, quisiera hacer una biografía eh, breve acerca de este importante personaje que es considerado como el hombre más usado por Dios, el hombre más ungido después de Jesucristo. Entonces es interesante ver las cualidades, el llamado y sobre todo el carácter de este hombre de Dios, para poder así introducirnos a lo que es su ministerio. Juan el Bautista. El sobrenombre de Bautista se debe a su oficio en el ministerio, es decir, bautizar. Él proviene de una familia sacerdotal, ya que Zacarías, su padre, era encargado de ofrecer incienso para el perdón del pecado del pueblo, según la costumbre del sacerdocio. Lucas 1:9. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, según Lucas 1:15. Aparentemente tenía voto nazareno. Lucas 1:15, Lucas 7:33. Ya que se dice de él que no beberá sidra ni vino, y aparte, él estaba en lugares desiertos, lo cual también no según Lucas 7:28, por palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Venía con el espíritu y poder de Elías, lo que indicaba el carácter valeroso que tenía y la firmeza y dureza de su mensaje. Interesante es notar en Mateo 3:1, cuando dice que Juan salió predicando. La palabra predicando en el griego es keruso y significa pregonar públicamente como un heraldo, siempre con el elemento de formalidad, seriedad, rigidez, autoridad, que demanda atención y obediencia. Entonces estamos viendo el ministerio de este gran hombre de Dios, que su mensaje era duro, era firme en sus convicciones doctrinales. Incluso llegó a decir a los fariseos: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento. Y de esto es lo que vamos a tratar en el siguiente audio, acerca de su ministerio, el propósito, y vamos a analizar los pasajes que nos hablan de tal tema. Vamos a ver cuál es el propósito del ministerio de Juan el Bautista. La palabra nos lo resume: preparar los corazones de los hombres en arrepentimiento, para que así estuviesen listos para recibir a Jesús. Mateo 3:3, Marcos 1:2 al 3, Lucas 3:4 al 6, Juan 1:23. Yo resumiría el objetivo de su ministerio con una palabra: arrepentimiento. Por lo tanto, él es el profeta del arrepentimiento. Mateo 3:2. Juan siempre predicaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. El arrepentimiento es el camino. Todo valle se rellenará, es decir, a los desechados, a los despreciados, Dios vendría a mostrar el gran amor que les tiene, pues para el Señor toda alma es valiosa y preciosa. Se bajará todo monte y collado, el monte símbolo de orgullo. Él venía a desnudar el corazón del hombre, las intenciones de éste, señalando que desde su juventud siempre tiende al mal. Génesis 8:21. Y todos han pecado, sin excepción, y son culpables de muerte. Romanos 3:23. Pues no hay quien haga el bien,
Los caminos torcidos serán enderezados, dice el pasaje, y los caminos ásperos allanados. Sin lugar a dudas, no importa lo rebelde y duro de la persona, cuando Dios quiere salvar, salva a esa persona y nadie se puede resistir a su voluntad. Aquí vemos que claramente que el ministerio de Juan es el predicar arrepentimiento. Por algo bien decía el Evangelio de Marcos, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y de este modo podemos verlo en Juan. El arrepentimiento siempre será el principio del Evangelio. Todos nosotros debemos de predicar sobre el arrepentimiento. En respecto a este bautismo de Juan, ya una vez analizado la personalidad de este hombre de Dios y el propósito del ministerio, tenemos que preguntarnos por qué bautizaba. Le preguntaron los fariseos, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Y si no eres el profeta, ¿por qué lo haces? Pero Juan dijo claramente que el propósito de su bautismo era el preparar los corazones de la gente. Decía Juan en Juan 1:31, que él fue mandado a bautizar para que Jesús se manifestara a Israel. Por lo tanto, un propósito del bautismo de Juan era servir como puerta de entrada para la aparición de Jesús. Obviamente Juan no podía perdonar pecados, pues solo Dios puede hacerlo, Marcos 2:7, sino que el bautismo tenía el propósito, como lo hemos recalcado anteriormente, de preparar el corazón del hombre para posteriormente aceptar a Jesús, quien es el único que da el bautismo en espíritu, Mateo 3:11. Al estar el pueblo ya listo en el corazón, con ese mensaje de arrepentimiento, con esos corazones constreñidos, ya Jesús podía iniciar su ministerio. Y por algo bien nos dice Marcos 1:1 que Juan vino a ser el principio del Evangelio de Jesucristo. El bautismo era un símbolo y significaba que cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos limpia, nos purifica y morimos al poder del pecado. Mateo 3:6. A esto hacía alusión la inmersión completa, una total muerte al pecado. Por eso se sumergía totalmente. Y así, siendo limpio, empieza la nueva vida. Ahora, qué curioso que confesaban sus pecados. Y como lo habíamos recalcado, ese era lo que nos está enseñando el símbolo del bautismo. Al nosotros confesar nuestros pecados ante Dios y al aceptarle, nosotros somos limpiados, muertos al pecado, y con eso empezamos una nueva vida. Somos una nueva creación. Aunque era un símbolo, era y es por parte del creyente una muestra de su obediencia a la fe, que es en Cristo Jesús. Por ello la Iglesia lo sigue llevando a cabo actualmente y debe hacerlo, pues con esto hacemos pública nuestra fe. Aunque era una preparación, hoy en día es importante el bautismo en inmersión de agua, porque así nosotros hacemos pública nuestra fe y hacemos esa declaración ante la Iglesia de que nosotros hemos aceptado a Jesús, de que nos hemos arrepentido. Posteriormente, nos toca pedir al Señor el siguiente bautismo, que es el bautismo en el Espíritu. Eso es un tema muy aparte. Yo solamente me limito a lo de Juan y nuestros hermanos profesores se van a encargar de darnos esa cátedra. Dios les bendiga. Un abrazo y un saludo. Que Dios les bendiga mucho. Desde Tehuacán, Puebla, México, les saluda su amigo y hermano en la fe, Ari Yair, y vamos a
dar una conclusión acerca de este subtema del bautismo de Juan. Para empezar, ya habíamos visto en las clases del día lunes acerca de quién era Juan el Bautista, que era el último de los profetas, según nuestro Señor Jesús, y que era el más grande. Qué importante es tener en cuenta lo importante que fue este ministerio, porque junto a la par de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús vino a manifestarse a Israel. Ahora, Juan el Bautista empezó a bautizar en agua para perdón de pecados, como dice la palabra. Y vamos a analizar. Jesús se bautizó por el bautismo de Juan. Entonces, también es un llamado a la obediencia. La palabra maestro en el hebreo siempre da a entender de alguien que enseña, pero que enseña también con el ejemplo. Entonces, si Jesús se bautizó, nosotros también debemos de hacer pública nuestra fe, pues también ese fue un propósito por el cual el Señor se bautizó. Conclusión, como habíamos visto, el desierto de las vidas de esa gente eran donde estaba cayendo la palabra bendita de Dios. Bautizaba para perdón de pecados. Y como habíamos visto, aunque Juan no podía perdonar pecados, pero sí el bautismo era para perdón de pecados. Y es tan necesario que nosotros tengamos ese bautizo porque, como bien lo había dicho el hermano que expuso acerca de si es necesario para la salvación, es parte de la obediencia al Señor. El Señor instituyó el bautismo porque en el Evangelio de Juan, como veremos después, mandó Dios a Juan a bautizar. Entonces es mandato de Dios. Bueno, aquí dice en el versículo 7, al ver hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y bueno, qué interesante aquí que está diciendo de que estaba acusando a los fariseos que ellos no tenían un corazón arrepentido y por lo tanto no podían tomar el bautismo en agua. Ese es un requisito para ese bautismo en agua, tener un corazón humillado, haber confesado nuestros pecados ante Dios, pedirle perdón y aceptado en el corazón, para que así podamos posteriormente dar esa manifestación pública de nuestra fe. Palabra en Mateo 3, donde dice la palabra en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Esto es hasta el versículo 6. Bueno, la palabra dice claramente de que este fue el principio para la aparición del Mesías. Bautista, ya habíamos visto que bautista porque bautizaba y predicaba en el desierto y ahí es en esa parte del río Jordán en donde literalmente actualmente es una zona muy desértica y deprimente y que la fuente de agua es el río Jordán en ese desierto de Judea. Viene a ser el desierto un símbolo. En la Biblia se utiliza en muchos significados la palabra desierto, pero aquí en este pasaje nos los está enfocando como un sinónimo de sequedad, de, de falta de vida. Y justamente era el símbolo perfecto que representaba al pueblo al que le estaba predicando y al cual se estaba bautizando. Era gente que tenía una vida árida, que tenía una vida que estaba seca por dentro. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros no tenemos a Jesús en el corazón, obviamente nuestra vida viene a ser un desierto, viene a sentirnos que no hay reposo, que no hay aquella vida en nuestro interior. Entonces, a eso se refiere la palabra desierto. Y bueno, estaba bautizando para perdón de pecados, lo que es interesante porque nosotros para acercarnos a Jesús necesitamos tener el perdón de nuestros pecados. Vamos al Evangelio de Marcos. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Estamos viendo ahora en Marcos 1, del 4 al 9, al 8. Juan estaba bautizando, lo hemos podido ver en Mateo. Este detalle es que confesaban sus pecados al momento de bautizarse. Bueno, esto es una señal de que el pueblo se estaba arrepintiendo y para ello, para que haya un arrepentimiento ante el Señor debe de haber una confesión, pues Romanos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se dice para salvación. Entonces es necesario también que nosotros podamos confesar nuestros pecados ante Dios y sabemos que Él nos perdona y da la vida eterna. Ahora, estaba Juan vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Como habíamos visto, era un sinónimo de sencillez, porque su ropa era de la más sencilla, su régimen alimenticio es del más equilibrado, porque tiene un equilibrio de proteínas y también lo que es aquí en su modo de comer. Entonces habla de un arrepentimiento a través de su forma de vestir. Y decía, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Y que él solamente bautizaba con agua, pero Jesús bautizará en el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a entender algo interesante. El bautismo en el agua es muy aparte al bautismo en el Espíritu Santo. Tendríamos que analizar, obviamente ya se tocó en la universidad y se puede checar en la página de Facebook con nuestros hermanos que expusieron esos temas acerca del bautismo en el Espíritu Santo, pero no debemos de confundir ni mezclarlos. El del agua es muy aparte y el del espíritu es muy aparte. Entonces, eso es lo que nos enseña, o de una manera básica, en esta parte del Evangelio de Marcos. Y les decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, y nos enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, entonces aquí estamos con el Evangelio de Lucas. Lucas otra vez nos muestra, al igual que Mateo, la predicación de Juan hacia los fariseos, diciéndoles que era una generación de víboras. De hecho, eran hijos del diablo. Entonces, bien dijo este, el, el profeta Juan al denunciarlos, estuvo muy bien en esas palabras porque correctamente nuestro Señor Jesús también les dijo. Y él bautizaba, y aquí está una razón muy importante. Para empezar, fue enviado de Dios. Cuando Dios envía, entonces tiene el respaldo divino. Y para hacerlo aún más, eh, todavía más patentizado, él venía de una orden sacerdotal. En el Evangelio de Lucas nos brinda esta gran aclaración en el versículo
67 al 80, capítulo 1, donde nos muestra sus orígenes con su padre Zacarías y su madre. Entonces estamos viendo aquí claramente que él había sido profetizado, en su nacimiento había sido profetizado. Vendría con el espíritu y poder de Elías. Y como habíamos visto en las clases de lunes, que su padre estaba sirviendo en el templo, a él le tocaba rociar el incienso, según la suerte, como decía el pasaje, y le tocó a Zacarías ofrecer incienso por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces él tenía las credenciales para poder bautizar, porque recordemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, los encargados en el templo, en el sacerdocio, eran los únicos que podían bautizar. Y bueno, en el Evangelio de San Juan nos toca de igual modo el ministerio de Juan, su testimonio, lo que nos da a entender que es una pieza indispensable para los sucesos posteriores o para el inicio de esta nueva dispensación que estaba empezando a, a iniciarse. Pues como dice la palabra en San Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces aquí ya estaba empezando esta nueva dispensación y Juan viene a ser esa nota clave. Aquí nos agrega un dato muy interesante. San Juan 1:31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, como habíamos visto, había dos propósitos para el perdón de pecados. Ahora bien, como habíamos visto, la importancia de que nosotros nos bauticemos. Nosotros tenemos que dar ese testimonio ante la iglesia, ante el mundo. Y aquí hay una nota clave. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, y aquí está la nota clave, es un mandato de Dios, es un bautismo instituido por el Señor. Por lo tanto, nosotros si amamos al Señor, dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y también el que es salvo es el que guarda los mandamientos del Señor. Entonces, si nosotros somos salvos, obedecemos la palabra y sus mandamientos, o sea, sus mandamientos, y entre sus mandamientos está el bautizarse, porque aquí claramente dice que Dios lo mandó directamente a Juan. Juan no lo instituyó porque él quiso, sino que el Señor mismo se lo reveló, el mismo Señor lo envió a bautizar. Por lo tanto, no es menos importante, no es baladí el tomar la seriedad a, para bautizarse cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús mismo también lo hizo, y recordemos que Él es el maestro, pues la palabra maestro en el hebreo indica que es alguien que enseña, instruye, pero que también lo hace por medio del ejemplo. Entonces nosotros, si somos seguidores de Cristo, que eso es la palabra que el cristiano, perdón, ese es el significado, entonces deberíamos cada uno de bautizarnos. El bautismo es algo que es primordial, algo que viene a ser el inicio incluso de nuestra vida cristiana y de nuestro servicio, ya que Jesús al bautizarse empezó su ministerio. Note eso interesante. Después del bautismo en agua, que sinceramente para él no fue para perdón de pecados, sino él estaba tomando nuestro lugar y también él estaba pues identificándose con nosotros, dando ese ejemplo de que deberíamos nosotros seguir sus pisadas.
Y cuando se bautiza, automáticamente empieza el ministerio y empiezan las pruebas. Entonces, es importante y es menester recordar a todos nosotros los que estudiamos en esta institución que si todavía no estamos bautizados, no estamos en facultad o no estamos preparados para poder, ya lo hemos visto en el ejemplo de Jesús. Entonces, si usted, hermano o hermana, quiere servir al Señor, tendrá que bautizarse. No hay otro método, no hay otra forma. Y créame que es algo bonito porque en lo personal yo no empecé a servir al Señor en la iglesia donde asisto antes de bautizarme. Me bauticé y automáticamente, y es algo que yo se le agradezco al Señor y no es para mi gloria, sino lo quiero decir para gloria de Dios y para testimonio y para que sea como también algo que venga a respaldar lo que les digo. Yo no tenía facilidad de palabra, no tenía esas cualidades de oratoria. La verdad, yo toda mi vida nunca me había gustado hablar en público. Soy muy tímido desde que soy niño. Incluso antes de yo tomar en serio las cosas de Dios, me aburrían las predicaciones, no era lo que menos dije que me iba a interesar en la iglesia, pero poco a poco el Señor en su misericordia me hizo recapacitar, me tuvo que hacer entender la sana doctrina, porque yo vengo de una iglesia apóstata, que donde Dios me rescató, y llegué a la iglesia de sana doctrina en la que estoy asistiendo ahorita, en la que estoy sirviendo, y me bauticé. Y al momento que me bautizo, recibí esa, eh, ese don o esa manifestación, ese ministerio de la predicación. Y no lo hubiese tenido si no me hubiese bautizado. Entonces, hermanos, que este ejemplo que les doy, este humilde ejemplo, sea para que les anime a tomar esa gran decisión en sus vidas y verán cómo el Señor los va a capacitar para tener que ejercer un ministerio dentro de la iglesia y créanme que haciendo las cosas bien se derraman muchas bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo y para cualquier cosa, hermanos, aquí está nuestro número. Nos puede mandar un mensaje, unas preguntas, lo que usted desee. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.